muy buenas tardes a todos y bienvenidos a España Nostra Contigo en Casa. Hoy tenemos a dos conferenciantes, Roberto, que va a aparecer ahora en un segundito, aquí lo tenemos, Roberto Lozano Mazagatos, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca, tiene un máster en Gestión de Entidades por el ESADE y también es monitor de Educación Ambiental y hoy nos representa a la Fundación Oxígeno como su director. También tenemos, o veremos en cuanto Roberto termine, ahí está, a Juan José Asensio González, que él es educador ambiental y técnico de proyectos de desarrollo rural de la Fundación Oxígeno, que es el encargado de dinamizar proyectos vinculados al emprendimiento verde y rural, la recuperación y puesta en valor del patrimonio etnológico y arquitectónico de nuestros pueblos. Bueno, pues hoy es un tema bastante original, bonito. Vamos a hablar de las abejas como paisaje cultural, una ciencia ciudadana para preservar el patrimonio arquitectónico apícola, además para la biodiversidad, en la provincia de Burgos. Como habéis leído en la presentación que ellos nos mandan normalmente, los bosques, los ríos, prados, molinos, todo esto conforman un paisaje modelado por generaciones que convivían con él y lo aprovechan de manera equilibrada, generando biodiversidad, conocimiento, cultura, en fin, todas estas características que tanto fomentamos a través de Hispania Nostra y entidades como la Fundación Oxígeno. Ellos van a hablarnos en concreto de las colmenas tradicionales, llamadas hornillos, dujos, cuezos, nichos, cercadas o abiertas, en huertas o en desvanes, en fin, de todo tipo. Y toda su estética apasionante, la construcción admirable y todo lo que conlleva este tipo de arquitectura que a veces pasa muy desapercibida. De Treviño a la Ribera, la Fundación Oxígeno promueve el voluntariado ambiental y cultural con el fin de crear un inventario popular sobre arquitectura tradicional apícola para la biodiversidad de la provincia de Burgos. Ya llevan, como dicen, casi 300, a ver qué nos tienen que presentar hoy. Como siempre voy a pedir a toda la gente que mantenga micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Todas las preguntas que queráis hacer las podéis hacer a través del chat. Al final de la conferencia, Roberto y Juanjo les responderán. Así que, bueno, dicho esto, cuando quieras puedes empezar compartiendo pantalla. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Teresa, por la invitación y la presentación, tanto a ti personalmente como a la Fundación Hispania Nostra y bueno, me quedo un poco abrumado de la cantidad de gente que hay y de algunos mensajes rápidos que he visto, como que alguien tiene por ahí una hija que participó en una actividad nuestra hace unos 8 o 9 años, lo cual te genera un poco de responsabilidad y también te hace ver que ya vas creciendo en edad. Nosotros, la Fundación Oxígeno, como ya ha explicado un poco, pues nos dedicamos principalmente a la educación ambiental, al voluntariado ambiental, a la preservación del patrimonio natural en su conjunto, ¿no? Y de una manera, bueno, pues siempre con la participación ciudadana, y no es que seamos especialistas en patrimonio arquitectónico ni nada parecido, ¿no? Ni patrimonio cultural, pero sí que es verdad que desde la Fundación Oxígeno siempre hemos creído muy importante, interesante y casi pues inseparable que la preservación del patrimonio cultural de nuestro medio rural está íntimamente ligado al patrimonio natural, al conocimiento de nuestras personas mayores y es algo que no podemos separar, ¿no? Por lo menos a nuestro juicio, ¿no? Hablar de conservación de la naturaleza sin hablar de conservación del patrimonio cultural rural, pues a veces para nosotros es difícil separarlo. Y por eso este proyecto pues surge un poco de todas estas vivencias nuestras a lo largo de 23 años y sin darnos cuenta pues acabamos generando un proyecto que para nosotros, en el cual, confluyen estos intereses, ¿no? El patrimonio natural, el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico. A nadie se le escapa, como todos lo sabéis, y más estando en esta casa de Hispania Nostra, que nuestro medio rural en toda España, ¿no? Pero en esta Castilla profunda o no tan profunda en la que vivimos, pues el abandono de los pueblos pues llega a ser como este, ¿no? Que está cerca de Poza de la Sal, así que os pueda sonar, ¿no? Pueblos que hasta hace muy pocos años estaban habitados y eran vividos y que, bueno, pues pasa el transcurso del tiempo y en una imagen como esta pues vemos no solo casas caídas y deshabitadas, sino también un territorio en la parte de atrás, ¿no? Pues erosionado y de alguna manera pues sin ningún tipo de trabajo manual por parte de las personas que posiblemente
en su día estaban trabajando ahí, ¿no? Por lo tanto, acabamos viendo ese deterioro de nuestro patrimonio que tanto lucha Hispania Nostra y seguramente que todas y cada una de las personas que estáis escuchando al otro lado, y que a veces pues, es imposible preservar absolutamente todo y acaba hundiéndose, ¿no? Y hablamos de iglesias, de ermitas, de monasterios o de casonas o lo que fuere, ¿no? Y todo esto pues tiene mucho que ver también ese abandono de esa migración de personas fuera de ese territorio con el abandono de prácticas como es la ganadería o la agricultura familiar u otros oficios que iban modelando el paisaje y que iban haciendo que tuviera forma y tuviera sentido, ¿no? Como siempre decimos nosotros, pues nuestros papás y mamás, los que tenemos ya un poco más de edad, si no los abuelos, abuelas, pues sabían qué leña tenían que cortar en cada sitio para calentarse, sabían lo que eso suponía, ¿no? En trabajo y en esfuerzo, sabían dónde tenían que hacerlo cada año, también para construir, para hacer carbón, para lo que fuera, ¿no? Ahora como damos un botón y ya sale calor o sale agua, pues perdemos esa percepción, pero este ganado, como esas personas, hacían una labor inmensa en el territorio y lo siguen haciendo, y a nuestro juicio pues deberán seguir haciéndolo y en mayor medida, ¿no? Por lo tanto, esa pérdida también de oficios, de conocimiento, de ganadería, de agricultura, de silvicultura, pues hace que ocurran pues, muchas cosas como esta, ¿no? Esto es el año pasado cerca de Santo Domingo de Silos. En un día pues fueron 3.500 hectáreas, hablamos de 35.000 en Sanabria, o de 115 incendios la semana pasada en Asturias, que eso ya es brutal, ¿no? Está en el mes de marzo, en Asturias, que es lo más húmedo que tenemos en España, y además encontramos 100 incendios, ¿no? Todo esto, independientemente de que haya muchos desalmados y bueno, pues delincuentes, al final también tiene que ver pues, con ese trato que hacemos al planeta, ¿no? Ese cambio climático que entre todos generamos, esa falta de uso o mal uso que hacemos del territorio y esa falta de personas que viven en el entorno. Por lo tanto, si se quema un bosque, se quema un pueblo, se hunde una ermita o unas casas, se abandona ese patrimonio, al final todo para nosotros pues va muy unido y lo queramos o no, pues al final se convierte en algo como lo que podemos ver en este pequeño pedazo de película. Esto está completamente abandonado. Sigue un poco. Y que además viene muy al hilo ahora mismo porque ¿no? La película del inspirado voto del señor Cayo. Roberto, disculpa, mientras está el vídeo puesto no te oímos a ti. Vale, ¿Y esto? fenomenal. ¿Qué pinta esto aquí? Ya vi otras en Refico, incluso con portadas blasonadas. Esta zona debió de tener su importancia hace un montón de años. Joder, macho, da como miedo. Parece que hay alguien. Un mitin aquí no te jode. Este Dani es un quedón. ¿Qué sabía Dani? Solo por ver esto ya vale la pena el viaje. Buenas. Buenas tardes. ¿Podríamos hablar un momento con el señor alcalde? Yo soy el alcalde. Ah, perdone. Veníamos por lo de las elecciones, ¿sabe? Ya. Sabrá usted que hay elecciones el día 15, ¿verdad? Algo y decir en Refico la otra tarde, sí señor. Estos son mis compañeros. Tanto gusto. Disculpen que no pueda darles ni la mano. Tome. Use esto. Gracias. Oiga, ¿habrá por aquí algún lugar donde poder reunir a los vecinos? ¿Qué vecinos? Los del pueblo.
eso tendrían ustedes que llegarse a Bilbao. Pero bueno, es que solo queda usted aquí. Como quedar, también queda ese. Pero hágase cuenta de que si hablan con ese, no hablan conmigo. De modo que elijan. Así que solo quedan ustedes dos. Ya ve, y todavía sobramos uno. Aquí, contra menos somos, peor avenidos estamos. Joder, si son todo abejas. ¿Cuál es toda abeja? Joder, ¿cuál? La cesta esa que lleva en las manos, es que no las ves. ¿Y si no las coge usted ahora, se quedarían ahí de por vida? Ya, no señor. Las emisarias ya andarán por ahí desde hace rato buscando alojamiento. ¿Si no lo encuentran? Raro será, pero mire, si no lo encuentran o en la casa que han elegido se las hostiga, los animalitos vuelven a la madre. Ah, a la madre. Al dujo de donde salieron. A ver. Bueno, disculpad porque yo pretendía hablar a la vez que salían las imágenes, pero bueno, ya habéis visto que lo que quería decir era que llegamos a un momento en el que un documento como este, que es El disputado voto del señor Cayo, una película grabada a principios de los años 80 en un pueblo abandonado de la provincia de Burgos, por Paco Raval y estos actores tan conocidos, pues resulta que también que sigue siendo muy de actualidad, ¿no? Curiosamente ese pueblo sí que se ha ido repoblando un poquito, pero otros muchos no, y resulta que pues en estas imágenes encontramos como Paco Raval es un apicultor que con un screen y un cesto de mimbre pues coge un enjambre y lo mete en una colmena, en un dujo de madera, y todo esto que vemos en una pequeña imagen que nos trae a colación unas elecciones en un pueblo donde solo viven dos y no se hablan, pues hace ver la importancia que puede tener o no nuestro patrimonio, nuestros pueblos para los partidos políticos que tenemos que votar en breve, y también nos enseña cómo ese conocimiento que hace poco tiempo existía pues se va perdiendo, ¿no? Y se va perdiendo vocabulario como este que vemos, que cada provincia tendrá el suyo, y se va perdiendo pues un conocimiento de manejo del territorio. En este caso hablamos de abejas, y ahora entramos ya un poco en el tema, que solamente tienen estas personas mayores. Plácido, en Val de la Teja, muy cerquita de los cañones del Ebro, hacia el norte de la provincia, pues este señor con 93 años tendrá ya, o 94, pues conserva sus colmenar, y no solo lo conserva, sino que sabe todos y cada uno de los requisitos que tienen las abejas, los que tienen la madera, sabe trabajar la madera, sabe trabajar las abejas, sabe trabajar las tejas, la piedra, y de repente pues hace unos colmenares espectaculares que pasan desapercibidos para la gran mayoría de las personas en general y hasta de nosotros, ¿no? Porque nos hemos fijado mucho siempre, nosotros mismos como Fundación Oxígeno, que somos unos apasionados, por lo menos Juanjo que está aquí, que es apasionado por todos, del patrimonio cultural y arquitectónico de nuestros pueblos, pero nos hemos fijado mucho en las bodegas, porque podíamos bajar a beber vino, en los lagares, en los palomares, en los molinos, en los hornos, y resulta que en muchas provincias, no sé si en todas, pero en la gran mayoría de ellas, existe un patrimonio arquitectónico ligado a la apicultura espectacular y que pasaba desapercibido, ¿no? Y que es tan maravilloso como esta imagen que vemos ahí, y que sin embargo pues tiene un valor espectacular y a la vez se va perdiendo. Se va perdiendo, como decíamos, pues bueno, por todos estos motivos por los que se pierden las cosas en el siglo XXI, no sé si por la globalización, por el cambio de oficios, el cambio de la ciudad, del campo a la ciudad, y también pues, por la falta de, no sé, de identidad con el territorio, ¿no? Y este señor Plácido tiene todo ese conocimiento, pero claro, tiene 92 años, 93. Si este señor se muere, que no lo hemos ido a ver hace un año, con lo cual posiblemente igual, ojalá no, ya ha fallecido, pues se ha ido todo el conocimiento con él, ¿no? Y esto pues nos propusimos que teníamos que buscar la fórmula para recuperarlo, por lo menos para mantenerlo, y para buscar a todas aquellas personas que tienen ese conocimiento y nos lo muestren, ¿no? Y si son muy mayores, pues que nos lo muestren antes que tarde. Y curiosamente a Plácido, cuando fuimos a hablar con él,
nos decía que en los últimos 10-15 años habían venido televisiones de todo el mundo, los japoneses venían mucho a hacerle entrevistas de cómo maneja las abejas, bueno, pues como algo espectacular y exótico, ¿no? Y sin embargo, hasta en la propia provincia de Burgos no conocíamos de la existencia del manejo de las abejas y de este patrimonio arquitectónico, ¿no? Y todo esto pues lo hilamos, como no cabe duda, no solo el patrimonio arquitectónico, sino la importancia de las muchas especies de insectos y de abejas, en este caso, que hay más de 1000 en la península ibérica, y solo una es la que conocemos, que es la abeja doméstica, y que nos da esa miel tan rica y otros productos, ¿no? Pero que además tienen una labor de polinización espectacular e hipernecesaria para la agricultura, hipernecesaria para la vida silvestre y para que todos los ecosistemas pues fluyan, ¿no? Y tengan alimentos, tanto las aves como otros animales, y toda la cadena trófica pues tenga su orden. Y sin embargo, pues el exceso de fertilizantes, también el cambio climático, la falta de agua, pues está haciendo que muchísimos insectos polinizadores, incluidas las abejas, estén sufriendo muchas enfermedades y además estén viendo cómo bajan sus poblaciones. De hecho, ahora mismo existe una gran preocupación por la Unión Europea y ahora mismo se van a invertir muchísimos más fondos en preservar a los insectos polinizadores que al oso pardo o al lince, ¿no? Como especies emblemáticas y también necesarias, ¿no? Pero sin embargo, estas que pasan más desapercibidas, pues hasta ahora no las hacíamos tanto caso, ¿no? Y resulta que uniendo esa parte de patrimonio natural y patrimonio cultural, pues encontramos ese gran número de construcciones por todos y cada uno de los lugares por donde vamos, que no sabíamos muy bien qué eran, o por lo menos nosotros no lo sabíamos, y que vas preguntando en muchos pueblos y algunos te dicen, pues sí que había unos por ahí, unos colmenares, se llaman hormigueras en algunos sitios, otros se llaman, bueno, colmenares tradicionales, no tienen un nombre, sí que las colmenas como tal se pueden llamar dujos, cuezos, hornillos, truébanos, bueno, de diferente manera, y que, como decíamos, pues han sido utilizadas hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Esto es bien de olmo, bien de roble, lo que fuera, con lajas que luego nos va a explicar Juanjo, y encontramos este patrimonio de norte a sur. Luego veremos fotos fabricados de piedra, fabricados de barro, fabricados las colmenas de madera que van ahuecando, o bien de mimbre, con unas construcciones que hemos encontrado que son espectaculares, o de adobe o de piedra, que han ido haciendo entre todas ese conocimiento, y que curiosamente se ha perdido y olvidado, porque hay muchos proyectos de recuperación de patrimonio, pero esto de los colmenares nosotros no hemos encontrado ninguno, y hemos encontrado alguno que todavía está en uso, pero porque sus propietarios pues lo han querido seguir manteniendo, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Que es espectacular, estas fotografías de Juanjo, que no lo veréis muy bien, pero que le podéis seguir en redes sociales, pues hacen ver que tenemos como unas no sé, construcciones total y absolutamente de cuento distribuidas por todos los sitios, ¿no? Y que además las estaban haciendo y se siguen haciendo exactamente igual que se hacían hace 50 o 100 años, ¿no? Y además sacando una miel con un alto valor nutricional y luego polinizando, porque por ejemplo este valle, que estamos aquí en el Valle de Sedano, es un valle con muchos manzanos, con muchos cerezos, y toda esta polinización pues también es gracias a estos colmenares, ¿no? O encontramos en la Sierra de la Demanda, ya llevando hacia Soria, estos cuezos que parecen gnomos, ahí parados en formación, con esos helechos que tapan para preservar la humedad y preservar también del calor, y además pues unas lajas de piedra. Curiosamente, ahora lo contará más Juanjo, este verano estuvimos con una universidad, unos arquitectos austríacos que conocían este proyecto un poco por encima, y que su único interés no eran ni las abejas, ni la construcción como tal desde el punto de vista tradicional, sino ellos son expertos en arquitectura bioclimática, y estuvieron analizando estas colmenas y otras muchas para ver cómo las abejas eran capaces de soportar menos 15 grados bajo cero o 45 grados sobre cero en verano y en invierno, gracias a estas construcciones, ¿no? Y todo esto, pues para nosotros que era algo que no nos podíamos imaginar, ¿no? Que vengan a una universidad austríaca con unos arquitectos, se pongan a medir, se pongan a poner sensores
y hayan sacado unos artículos científicos de algo que creíamos que no daba para mucho más, pero sin embargo sí da para mucho más, ¿no? El aprender de nuestros recursos naturales y del conocimiento de nuestras personas mayores hace que podamos sacar soluciones basadas en el conocimiento o en la naturaleza a futuro que sean necesarias, ¿no? Y luego también, que ahora contará Juanjo, pues como estos colmenas que veis aquí, ¿no? A nadie ahora se le ocurriría tener unas colmenas en su casa porque sería políticamente incorrecto y además peligroso, pero resulta que los niños de hace poco tiempo y los adultos de hace poco tiempo pues no tenían miedo a las colmenas y no solo vivían con ellas, ¿no? Tenían las vacas abajo y las colmenas arriba, ¿no? Y todo eso era un pack en el que se vivía y se convivía. Y todo ese patrimonio pues es espectacular desde el punto de vista cultural, arquitectónico y desde el conocimiento intangible, ¿no? que se puede perder, ¿no? Entonces, bueno, nosotros con este proyecto, y ya acabo yo, tenemos la pretensión de buscar unos objetivos ambientales, mejorar esa polinización, fomentar la biodiversidad en su conjunto y conservar el paisaje, ¿no? Por otro lado, objetivos culturales, de preservar esa arquitectura, ese conocimiento, ¿no? De estas personas que todavía lo mantienen, tanto en la construcción como en el manejo de las abejas. Y luego además crear un atractivo recurso educativo y cultural, ¿no? que sin querer lo hemos hecho, porque en este pueblo en concreto, en Terradillos de Sedano, han hecho ya una fiesta, bueno, pues han visto que interesaba a la gente y se han motivado y han hecho que pueda, bueno, pues poner en valor algo que para ellos era muy normal y que creían que no lo tenía, ¿no? Y eso también, esa parte social, ¿no? Ahora contará Juanjo cómo lo hacemos, pero seguimos intentando implicar a mucho voluntariado, porque para nosotros es muy difícil recorrernos una provincia tan extensa. Entonces queremos que la gente, cualquier persona, cualquier pueblo, se dé un paseo y dándose un paseo haga una toma de datos pequeña que pueda ayudarnos a tener más datos de esos colmenares y dónde están. Y luego ya, pues Juanjo, que es un poco intrépido, pues se recorre la provincia y va sacando fotos y los vamos catalogando de alguna manera, ¿no? Sin ser una catalogación absolutamente técnica, pero sí por lo menos una catalogación para llamar la atención a quien haya que hacerlo, como hace Hispania Nostra, y decirle, señores, aquí tenemos, señoras, políticos, políticas, administraciones o quien fuere, pequeños y grandes, ¿eh? Tanto propietarios como ayuntamientos, como comarcas o diputaciones, que sean capaces de ver que tienen un patrimonio en el que hay que invertir para que no se pierda, ¿no? Y aquí pues la participación ciudadana es vital y es curioso porque como muchas personas, sus abuelos o sus abuelas tenían estos colmenares y los tenían abandonados, pues han recuperado una parte emocional de su familia, ¿no? Y de su pueblo que igual desconocían, y aquí pues creo que también pues se da en el clavo, ¿no? Y eso hace que se enganche de alguna manera pues con el territorio, ¿no? Y luego, como no podía ser de otra manera, también se le puede sacar un partido económico, ¿no? Ya se ha arreglado una hornillera en un pueblo, vamos a arreglar otras dos, va a haber unas pequeñas rutas, habrá un restaurante en la zona que pueda tener a esos turistas que van a pasar el día. Esto lo hemos hecho en Asturias con el País del Abelleiro, con Alberto Uría, que es nuestro colaborador y apicultor que nos ayuda en este proyecto, junto con Alberto Colina de Miel Fabus, y con ellos pues queremos poner una marca y hacer que esta miel, que se la venden a la familia, pues en un momento dado pueda venderse a todo el territorio y que quien la compre sepa que está invirtiendo en la preservación de un patrimonio, ¿no? No tanto en la compra de la miel como tal, sino, y ya está, me la como, sino que comprando ese tarro de miel, pues estás preservando un colmenar, ¿no? Y todo esto, pues bueno, ahora Juanjo, que viene con más fotos, nos explica un poquito los diferentes tipos de colmenas y colmenares, con muchas fotos para que veáis, y más o menos pues ya llevamos unos 300 colmenares catalogados y esperamos que sean más, pero sobre todo ya no catalogarlos solo, sino que seamos capaces de conseguir que no se hundan la gran mayoría de ellos y que algunos se pongan en valor y se les pueda disfrutar. Así que paso la palabra a Juanjo, nos cambiamos de silla. Buenas tardes. Pues a ver, este proyecto Abejas Paisaje Cultural nació justo hace 2 años, más o menos en mayo del 2021 lo pusimos en marcha porque vimos que había escritos sobre la apicultura tradicional en otras provincias como era Palencia o como era Cantabria,
pero no había nada escrito de la provincia de Burgos y considerábamos que era básico. O sea, nosotros trabajamos sobre todo en la provincia de Burgos porque tenemos la sede aquí, y entonces decidimos que había que intentar, lo primero, pues catalogar la situación de los colmenares tradicionales en nuestra provincia, y con ello, pues a partir de ello, pues intentar dar pasos en el sentido de su conservación y su reconocimiento de este patrimonio. Para ello tenemos esta web, que es donde vais a poder encontrar toda esta información, www.abejaspaisajecultural.org, y en ella pues hemos dividido los diferentes colmenares en diferentes secciones, en verticales y horizontales. En ellos encontramos pues diferencias de forma de construir. Los verticales son los que normalmente conocemos como dujos o cuezos, dependiendo un poco de la comarca en la que están ubicados, se llamaban de una u otra manera, que son estos troncos de madera huecos donde dentro las abejas hacían sus colmenas y trabajaban durante todo el año. Lo que hacía el apicultor era levantar la tapa y quitar un tanto por ciento, normalmente rondaba más o menos la mitad de la miel que las abejas habían acumulado a lo largo del año, y dejaban la otra parte de miel, la otra mitad, para que pudieran pasar el invierno y con ello desarrollar la colmena de año en año. Este es un ejemplo de ese tipo de colmenares que hoy en día todavía hemos encontrado en alguna población de nuestra provincia, o este también. Y luego están los horizontales. Los horizontales normalmente están vinculados ya a una construcción ya que incluye piedra, adobe, incluso madera, o incluso están ubicados en viviendas. Y para ello pues hemos encontrado algunos colmenares como este tipo de colmenas hechas no solo con troncos, sino con pajas entrelazadas con el fin de simular ese hueco de barro donde las abejas hacían su colmena. Y luego en esos colmenares lo hemos dividido en diferentes posibilidades. Empezamos con las hormigueras. Las hormigueras es una construcción que es un colmenar, como podemos ver en la foto que está a nuestra derecha, es un edificio construido solo para colmenas. Y es un edificio muy característico, normalmente suele estar un poquito alejado de las poblaciones y tiene normalmente un techumbre a un solo agua. Y en ella pues intentaba estar cerca de algún cauce de río donde las abejas pudieran beber, y todo lo que normalmente encontraba a su alrededor pues eran huertas, eran frutales, y con ello realizaban esa polinización y a la vez realizaban esa forma de crear ese paisaje en las diferentes. En este caso, las hormigueras están ubicadas en nuestra provincia, en la zona del Valle de Sedano, Valle del Rudrón, donde principalmente están ubicadas, que están justo lindando la provincia del norte de Palencia y el sur de Cantabria, para que nos hagamos una idea, porque en esas provincias también podemos encontrar alguna construcción de este tipo. Las hemos dividido en 3 modelos: hormigueras exentas, hormigueras cercadas y hormigueras en roca. Las hormigueras exentas, como decías, es edificio únicamente. Es un edificio donde encontramos esas colmenas ubicadas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de ese tipo de colmenar que está ubicado en un paraje y solo vemos el edificio, o este otro, que en este caso concreto está en Terradillos de Sedano y le han arreglado ahora mismo como una especie de museo que se puede acceder a él y ver por dentro cómo eran este tipo de colmenares. Hoy en la Ribera del Duero encontramos este tipo de construcción que mezclaba el barro con otro tipo de colmenas, ya que no tienen tapa, tienen esas entradas para las colmenas. Aquí vemos un ejemplo de cómo es el tamaño de ese tipo de colmenares. O este otro que también es de la Ribera del Duero, en la Sequera de Laza, donde vemos este tipo de colmenas realizadas con esas cañas entrelazadas y cubiertas de barro, que utilizaban los materiales que encontraban en la zona, los más posibles de la zona, y con ello creaban estos colmenares. Luego están las hormigueras cercadas. Las hormigueras cercadas normalmente solían tener un muro alrededor de ellas, que lo que hacían era también ubicar esos dujos verticales delante de ellos, o incluso hacían opción de huertas, normalmente según el tamaño del terreno que ocupasen. Era una hormiguera, como es este caso,
en el cual pues, tenía unos muros laterales y con ello pues, trataban de cercar un poco también de cara a posibles depredadores. O otra hormiguera que vemos en la zona del Gudrón, o esta espectacular hormiguera con su muro alrededor que recubre el entorno. Y sin duda las más espectaculares que casi encontramos en esta zona del Valle del Sedano y Gudrón son las hormigueras en roca. Aprovechando los salientes de la roca que ha ido puliendo el río en esta zona entre montañosa y de valles, en los que los ríos han ido puliendo esos lugares, encontramos estas construcciones que aprovechan esos huecos y debajo de ellas incrustan este tipo de construcciones y colmenares, que son realmente, muchos de ellos, realmente espectaculares. Esta es una visión desde dentro de cómo serían los dujos desde la parte de dentro de la roca. Y luego, en otro tipo de colmenares que estamos catalogando son los corrales. En ellos encontramos diferentes corrales que se utilizaban, corrales con huerta, corrales tipo U y corrales en roca. En ellos lo que vemos son este tipo de colmenas verticales, que eran los dujos, y que estaban ubicadas dentro únicamente. Los corrales en huertas, como es este espectacular en Aedo del Gudrón, vemos esos dujos en el fondo y este alto muro que lo recubría alrededor de este colmenar con huerta, y lo que intentaban o trataban de hacer era también que el oso no entrara a atacar a las colmenas. Por eso utilizaban estos muros tan altos. Aquí vemos una visión desde dentro de ese colmenar. Los corrales en U eran unas construcciones donde se ubicaban con un sencillo muro y alrededor esos dujos que trataban pues, de crear la miel y la cera, que sobre todo era tan importante en los tiempos antiguos porque daban la luz en las viviendas en los días de noche. Y los corrales en roca son otro tipo de construcciones o de aprovechamientos de esos salientes de la roca o de esas cavidades en las cuales se ubicaban los colmenares. Vemos a lo lejos este colmenar en esa pequeña cueva que está en el norte de la provincia de Burgos, en la entrada al Monte Ijedo, en una zona espectacular, con un paisaje espectacular. Vemos este colmenar que está ubicado en una pequeña cueva y que lo recubre un muro y al que hay que acceder por esa escalera, y lo que evitaban era que el oso atacase a las colmenas. De hecho, el oso está ahora actualmente en esa zona de Monte Ijedo también viviendo. Y esta es una vista de cómo es ese colmenar desde dentro, para que os hagáis una idea. A día de hoy le encontramos ya sin funcionamiento, con algunas colmenas que sí que estaban con abejas entrando y saliendo porque las han ocupado, pero se ve que el propietario ha dejado de utilizar este colmenar y es una verdadera pena. Y luego otra de las, digamos, diferentes marcas que queremos hacer en estos colmenares es los que están ubicados en las casas, que encontramos en la zona norte de la provincia de Burgos, muchos de ellos que todavía existen y que se mantienen. Y son esos colmenares que estaban en pajares o en los altos de las viviendas y que se utilizaban sobre todo en pajares porque utilizaban ese calor que mantenía la paja seca en invierno y mantenían calientes las colmenas para que así pudieran sobrevivir de temporada en temporada. Aquí vemos, por ejemplo, esta construcción que ha sido reformada en el Valle de Valdivielso, en Quintana de Valdivielso, pero ha mantenido los dujos con mucho gusto y la verdad que eso lo agradecemos enormemente. Luego hay otros tipos de colmenares que estamos ubicando y ya pues, hemos tenido que meterlos dentro de un apartado que llamamos otro como colmenares bajo techumbre, que es un tipo de construcción que encontramos en la zona más al norte de la provincia, en la zona de los valles pasiegos sobre todo, en Estacas de Trueba, en la zona de Espinosa de los Monteros. Encontramos este tipo de colmenares que vemos que es un techo muy bajito y que recubre los dujos, sobre todo porque estas son zonas en las que nevaba mucho antiguamente y lo que trataban era de que una vez que les tapara la nieve a esos colmenares, por lo menos la parte de dentro estuviera cubierta. En este caso está recuperado y arreglado por un propietario privado. Y luego pues encontramos en este caso colmenares en varias alturas. Estamos encontrando pues, un colmenar como en la zona de Villa Vascones de Bezana,
en el cual había varias alturas, era una construcción normal pero abierta. Aquí la encontramos ya con cajones, pero en su día lo que tendría ahí serían dujos a diferente altura. O este que hemos encontrado también en la zona de Valdebezana, en la cual bajo esta techumbre pues diferentes colmenas apiladas se ubicaban en esta construcción. ¿Qué pedimos? Pues sobre todo la participación de las personas, de cualquier persona cuando da un paseo por su pueblo o que como heredero o propietario sepa dónde están ubicados estos colmenares, porque normalmente muchos de ellos no estaban dentro de la población, nos haga llegar pues esa información que para nosotros es vital para poder completar el número de colmenares que existen en nuestra provincia. Como decía Roberto, actualmente tenemos cerca de 300 ya catalogados, pero hemos calculado que más o menos habría unos 2.000 colmenares en toda la provincia de Burgos y seguimos pues eso, buscando hasta conseguir el máximo posible de los que queda algún resto de ellos. Para ello, pues en la página web podéis entrar y ver todas las opciones que damos como informante, en los cuales se puede rellenar esta ficha que veis a continuación, poniendo el nombre, los apellidos, un email, un teléfono y ubicando ese colmenar y añadiéndonos unas fotos, pues tendremos esa oportunidad de saber un nuevo colmenar y nosotros pues también intentaremos pues ir a visitarle, ir a conocerle y descubrirle. También se puede bajar esa ficha, descargarla, rellenarla a mano y hacérnosla llegar de tal manera que de esa manera pues también lo trasladaríamos antes o después a la página web. Para que os hagáis una idea, tenemos en ella ya este mapa interactivo donde podéis ver que tenemos colmenares desde el norte de la provincia al sur de la provincia, al este, al oeste, y hay muchos de ellos ya repartidos. A medida que vas aumentando, te va colocando en las diferentes ubicaciones los colmenares. Y esto es un pequeño ejemplo de los que ya están incluidos y que puedes acceder y verles en nuestra página web. Colmenares muy diversos, muy distintos, pero todos ellos muy interesantes, porque como yo siempre digo cuando explico este tipo de trabajo es que ninguno es igual, absolutamente ninguno todos son únicos, son colmenares únicos y conservar cualquiera de ellos es todo un logro. Por eso, pues seguimos en contacto con propietarios privados, con ayuntamientos, con el fin de que el día de mañana pues, pueda haber alguna regulación que pueda pues intentar salvarles de su pérdida total. Algunos de ellos se han ido arreglando, pero la gran mayoría de ellos, como podéis ver en estas fotos que ahora mismo voy pasando, pues se están perdiendo y es una gran pena. También se puede participar como investigador. Estamos tratando de cualquier persona que tenga acceso a cualquier escrito antiguo en la que se hable sobre colmenas, sobre abejas, nos podría ayudar a completar mucha de esa información que antiguamente también se había recogido y que ahora mismo pues desconocemos, porque en muchos de esos lugares del mundo rural pues se ha perdido esa documentación o no está disponible en ellos. Y otro de los pasos que queremos seguir dando a medida de que vayamos catalogando estos colmenares es intentar hacer esas jornadas de voluntariado con el fin de recuperar algunos de estos colmenares con los que ya estamos hablando con propietarios y tratar de mantenerlos y salvarlos y con ellos darles ese valor que se merece. Es otro de nuestros objetivos. Aquí podemos ver cómo a día de hoy todavía se sigue tratando ese tipo de apicultura, como en Terradillos de Sedano todavía siguen extrayendo la miel como antiguamente. Esto es de la temporada pasada, que nos mandaron estas imágenes. Y otra de las labores que estamos haciendo de difusión es tratar de hacer jornadas lúdico-educativas en las cuales hemos realizado pues, incluso alguna feria apícola, como es este caso en Monasterio de la Sierra, charlas de diferentes cursos, catas, como podemos ver aquí, en las cuales pues, intentamos explicar la importancia de las abejas y con ella la importancia de la miel y de la importancia de los polinizadores para nuestro paisaje y para nuestro territorio. Estamos también trasladando esta exposición que ahora mismo está en Ávila, pero que próximamente estará en Valencia, para que os hagáis una idea, donde explicamos no solo la apicultura tradicional, sino también la importancia de los polinizadores y la importancia de la apicultura y de los insectos. Y con ella lo que estamos haciendo también pues, es visitas guiadas
para distintos tipos de asociaciones, distintos tipos de colegios, con el fin de llegar a todo el tipo de población en el cual impliquemos en esta necesidad de tratar, de salvaguardar la apicultura y las abejas como un patrimonio nuestro imprescindible. Hay que tener en cuenta que España es el productor más importante de la Comunidad Económica Europea de miel de toda Europa. El 60% de la miel que se hace en Europa se realiza en España. Pero, como oímos en las noticias, cada día perdemos más abejas y más colmenas y hay que poner ese grito de alerta, que es muy importante. Por eso estas jornadas que movilizamos tanto en nuestro medio rural de la provincia de Burgos como en Galicia con nuestro colaborador Bertín, pues tratamos de divulgar la importancia de los polinizadores. Aquí está la inauguración del Jardín de los Polinizadores Fernando Fuello, en la zona de Lugo, Galicia. Y esta es lo que queremos tratar de hacer, de trasladar, que la apicultura es muy importante para... Y nada, pues eso, visitar la web. En ella podréis encontrar que tenemos diferentes canales abiertos con el fin de seguir divulgando la importancia de las abejas, o vamos publicando los eventos que vamos realizando, o podéis contactar con nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, este vídeo, creo que este en concreto explica un poco también cuando pusimos en marcha el proyecto. Que si no, no se te oye cuando vayas a hablar. Vale. Pásalo un poco, si quieren, que no me podéis ver. Aunque muchos no sabían que las abejas son fundamentales para el medio ambiente, la economía y la sociedad. En el Día Internacional de las Abejas, hoy estamos conociendo el primer inventario sobre la arquitectura tradicional apícola en la provincia de Burgos. Y ahora vamos a meternos en unas colmenas muy especiales para poner en práctica todo lo que hemos visto hace un momento con Gerardo, que ya está ataviado de apicultor. Así que muéstranos qué tienen de especial esas colmenas ahí en Terradillos de Sedano. Pues hola Eduardo de nuevo, voy a hablar ahora un poquito bajito porque no quiero molestar a las abejas. Ahora siguen comiendo y siguen trabajando hasta más o menos la puesta de sol. Ya estamos en el Dujo, fíjate qué colmena más bonita. 3 generaciones contemplan a esta bonita colmena y una de esas generaciones la tengo aquí. Aurelia, ¿qué tal? Bien, bien. Tú ya has visto que aquí el presentador es el mierdecilla, ¿no? Que viene, que se ha puesto el traje y tú a pecho descubierto. Yo por lo menos tengo miedo. ¿A ti te conocen o qué? A mí me conocen, paso muchas veces por aquí y ya me conocen. Claro, y dicen, Aurelia, Aurelia. Y ya no me pasa nada. Bueno, cuéntame, 3 generaciones ya. Mi padre, que conozca yo, mi padre, mis hermanos, y ahora el padre de este, mi otro hermano, y ahora él y yo, y los que vienen detrás, mi sobrino, mi sobrina y todos los que vienen. ¿Qué tiene de especial este tipo de miel, Aurelia? Pues que es muy natural. Aquí no echamos ni agua ni toda fuerza de trabajo y pelear para que salga la miel, lo que han hecho ellas y nada más. Se llama la miel típica de Mil Flores, pero algún año os habéis encontrado con una miel muy blanca que no sabéis... Mira, hay dujos que no sabemos de dónde viene la miel, pero... Ya sabes que el dujo bueno es el gallego, ¿no? No sé. El dujo gallego, ¿no? No sé. Yo sé que hay un año salía una miel blanca, y bueno, y en otros salen más oscuras, según... Hoy como es obvio... Aunque muchos no sabían que las abejas son fundamentales para el medio ambiente. A ver, ¿sabes? Es que sujétame el micrófono. Mira. El micrófono, no. ¿Abrir por aquí? A la porra, yo también, venga. Mete la mano. A ver, vamos a probarla. ¿Por dónde voy? Pero mira, la careta. ¡Ay, que tengo una mascarilla! Ahí va la madre que me va a parir. Quítame. Bueno, y como podéis ver, pues bueno, lo que hemos conseguido también es que diferentes organizaciones y administraciones nos apoyen y con ello echar este proyecto adelante. Ahora mismo llevamos 2 años tratando de hacer este inventario y con ello pues intentaremos seguir dando pasos en el sentido de la conservación de estos colmenares. Y para que os hagáis una idea, pues esta vista espectacular que es de Sedano, del pueblo de Sedano, en el cual vemos esta hornillera y al fondo su iglesia, que pues bueno, relata un poco este patrimonio que creemos que es importantísimo seguir conservando a día de hoy. Bueno, muchas gracias. Creo que nos hemos ajustado al tiempo, 45. Perfectamente. Os habéis ajustado el tiempo perfectamente. No sé qué tal se me ve a mí. No sé si se me ve bien con la luz o no. Sí. Sí, vale. Bien, no es el resto. Vale, pues bueno, por si acaso voy a encender
la luz lateral. Bueno, yo me he quedado con esa última imagen que es tan bonita, la verdad, me parece preciosa, se la notó ese valle, esas zonas que alguna vez hemos tenido oportunidad de disponer nuestro día para allá, que no ha sido de vuestra mano, así que a lo mejor lo que podemos hacer es que la próxima vez sea de vuestra mano y así que nos descubráis todas estas tipologías de colmenas que nos habéis hablado, pues a mí me parecería muy interesante. Si os parece bien, mientras van surgiendo las preguntas en el chat, os lanzo una cuestión que parece que está preparada, puede ir un poco, pero es verdad, la queremos saber. ¿Qué hace falta para que saltéis a otras provincias y no os quedéis solo en Burgos? Bueno, hace falta que salte Juanjo, que es el que tira, que ya saltó y por desgracia se rompió una pierna saltando buscando una hornillera, pero bueno, eso por Dios. Da mucho caché al proyecto, ¿no? Bueno, la verdad es que nos están escribiendo muchas personas de provincias donde vamos a hacer estos proyectos, donde estamos haciendo proyectos, por ejemplo en Ávila, ¿no? Que estamos haciendo un proyecto, como decía Juanjo, en Valencia o Alicante, y allí cuando hablamos de esto, o en Guadalajara hace poco, pues preguntamos, ¿no? Nosotros, no yo, sobre este tipo de colmenares y nos suelen decir así a priori, al principio, no, pues esto aquí no existe, ¿no? En Pastrana, me acuerdo, que es una zona pues apícola por excelencia. Y no, había un señor mayor allí que dijo, sí, sí, aquí arriba había uno que era tal, luego ya empezaron a sacar otro, y vemos que hay pues mucho interés y que se podría saltar a otras provincias. El caso es que, y además no sería difícil porque realmente si los datos se incluyesen directamente en la plataforma, en la página web, pues se va autoalimentando y eso va solo, ¿no? Pero sí que a nosotros nos gusta hacer una pequeña revisión de lo que se envía, que no se solape con otros envíos de otras personas, para que, bueno, pues puede ser el mismo, pero que el mismo colmenar, pero alguien lo ha identificado de otra manera. Y luego, siempre que podemos, aprovechamos viajes que tenemos, otras actividades, o expresamente, y vamos a verlos, ¿no? Y esto, pues, genera pues, mucho trabajo, y aunque ahí al final había muchos logotipos, la financiación es muy pequeñita de momento. Entonces, sí que es algo que estamos pensando y que de hecho hemos presentado algún proyecto a estos fondos Next Generation que están por ahí pululando, y si se nos aprobase alguno, pues por ejemplo en Asturias con el País del Avelleiro, con Alberto Uría y Vanessa Paredes, ya estamos trabajándolo de manera informal. Ellos han arreglado un par de cortinos, perdón, y se han hecho a través de voluntariado también, y hemos apalabrado con algunos ayuntamientos de Asturias y de la provincia de Lugo también su conservación. Pero, como digo, es un trabajo ingente, ¿no? Es como hablar de ermitas, es como... Sí, es que en cierto modo me recuerda un poco a la lista roja de Hispania Nuestra, la que tenemos nosotros, que funciona también un poco como la vuestra, y es gracias a que hay gente que nos informa. O sea, que si no hubiera gente que os informa, no estaría tan enriquecido ese catálogo que tenéis. Sí, luego también es verdad que nosotros, como somos unos emocionados, como le pasará a todo el mundo que es emocionado de algo, pues piensa que todo el mundo se va a emocionar igual y va a ser y va a participar igual que tú, ¿no? Y bueno, no hemos conseguido muy buena respuesta, la verdad, que tenemos como, pues siempre igual hay unas 100 personas dando vueltas por la provincia que te van mandando datos de manera informal y no organizada, ¿no? Pero nosotros pensábamos, bueno, en este pueblo, si damos una charla, mañana tendremos muchísima gente colaborando. Y es verdad que cuando vas el otro día a la Ribera del Duero, pues vinieron unas 40 personas a una charla. Ayer en Huerta de Rey me dijeron que hay 2 señores mayores que se han propuesto hacer el inventario de los que ellos conocen. Y es un trabajo pues un poquito lento, ¿no? Porque hay gente muy motivada que mañana sale, otros que salen y te dicen, vi uno, pero no le saqué una foto. Digo, pero no llevabas el móvil. La verdad que sí, pero lo pensé tarde. Entonces, bueno, hace falta empujar, ¿no? No es todo así tan fluido como nos gustaría, pero que realmente vemos que esto, como es inacabable y además no tiene fecha de caducidad, pues nosotros sí que este año queremos sacar un documento que sirva pues al estilo, ¿no? de una lista roja para sacar los colores a quien tengamos que sacárselos, a nosotros mismos como ciudadanía, ¿no? En general, y a las administraciones que competa, porque hay que ponerle un límite. Bueno, pues cuando lleguemos a 400 hacemos una publicación y hacemos una presentación, ¿no? Y buscamos la manera de conservarlos.
Pero yo creo que aquí en algunos sí que tenés algunos motivados, o sea que a lo mejor algunos muchos. A lo mejor después de esta charla consigues que desde otros lados de España o incluso en el extranjero, no sé si habéis visto que había gente escuchándonos desde el extranjero, que empieza a recopilar información sobre colmenas, este tipo de patrimonio que es cultural, es material, es inmaterial, es un poco de todo, ¿no? A mí me gusta que tiene todas esas vertientes, porque también tiene la parte tan íntimamente ligada al patrimonio natural. Si os parece bien, empezamos alguna de las preguntas. Vamos a ver. Pilar, que pregunta, comenta que hablabais de ayudas de la Unión Europea y que si creéis que esas ayudas irían también encaminadas a reconvertir pequeñas construcciones rurales en colmenares. Vamos, estos colmenares ya eran construcciones rurales únicamente para ese uso. Y la verdad que depende, la Unión Europea apoyará, de hecho hemos presentado un proyecto en ese sentido, pero apoyará si ven que va en la línea de las ayudas que han salido, o de la línea de ayudas que han salido. Nosotros creemos que tiene muchas posibilidades, por lo que hemos presentado, por la importancia de las abejas, por la importancia de los polinizadores, y porque al final esa pérdida, como veíamos en una de esas primeras imágenes, esa pérdida de la población no solo es la pérdida que se hace de un pueblo, de su patrimonio y de las viviendas, sino de lo que todo veíamos alrededor, de esas colinas erosionadas. Porque no el paisaje antropizado, ¿no? Exacto. Y esa es la importancia que tenían esas abejas. Por eso vamos descubriendo en cada población que había colmenares ya tradicionales. Sí, a tu pregunta, a la pregunta de Pilar, bueno, primero gracias y luego decirte que nosotros nunca hemos tenido un proyecto europeo así de estos que se oyen por ahí. La verdad que llevamos 23 años, todos han sido proyectos pequeñitos. Pero ahora mismo sí que hay que hacer encaje de bolillos, porque igual hay una convocatoria que es para desarrollo del medio rural y puede que encaje. O hay una convocatoria que es para la biodiversidad y pues aquí no encaja. Pero realmente ahora, por ejemplo, hay proyectos en los que se están colocando hoteles para insectos polinizadores que son de hormigón prefabricado y que se van colocando por el monte para que los colonicen insectos polinizadores. Nosotros decimos, hay que colocar... ¿Por qué no utilizar lo que tenemos, ¿no? Vamos a utilizar otros elementos que tenemos en el paisaje. Entonces tienes que ir buscando cómo poder encajar tu rehabilitación, por decirlo así, de colmenares antiguos, que en tu caso por la pregunta, igual quieres arreglar una casa y convertirla en un colmenar. Eso como tal no existe. Otra cosa es que tú te inventes algo en el que acabes, igual es una convocatoria sobre alimentación y tú haces un proyecto de alimentación de alta calidad que conserva el paisaje, que conserva el patrimonio y acabas recuperando esos pequeños elementos a través de ese proyecto que es de alimentación. Otros son de biodiversidad, la verdad que otros son tecnológicos, que es complicado encajarlo, pero hay quien lo encaja, ¿no? Como estaciones de medición de polinizadores, meteorológicas, donde puedes poner placas solares, puedes poner estaciones meteorológicas pequeñas, ¿no? Que repito, bueno, lo vamos a encajar. O sea, que se puede dar a la imaginación de lo que uno hay que darle a la quiere. imaginación, que no sabemos si nos va a salir bien, ¿eh? De momento no se ha resuelto. Bueno, Miguel quiere saber si estos colmenares tienen algún tipo de protección, aunque, por ejemplo, hay una respuesta que dice que no están ni catalogados, aparte de lo que hacéis vosotros, ni reconocidos como patrimonio. Esto es así? Esto es así. La situación actual es que muchas de estas construcciones no están ni aparecen en el catastro a día de hoy. Entonces, claro, es muy complicado que haya una protección de ningún tipo. Y es un poco otra de las ideas que tenemos, recopilar toda la cantidad de posibles colmenares que existen en la provincia con el fin de conseguir que haya una normativa de protección sobre ellos. Aquí, por ejemplo, como ejemplo que puede servir de ilustración, nosotros hicimos el inventario de árboles singulares de la provincia de Burgos hace 4 o 5 años y tampoco existe una catalogación de árboles protegidos. Sí que existe una de ámbito de la Comunidad de Castilla y León que protege unos poquitos, ¿no? Pero nosotros tenemos un inventario de una publicación de 111, pero que hay más de 1000. Y aquí logramos que la Diputación de Burgos, en este caso, con su servicio jurídico, hiciera una normativa municipal que cualquier ayuntamiento puede directamente copiar y poner en funcionamiento para proteger los árboles singulares de su municipio, ¿no? Entonces aquí hemos hablado con la Diputación para hacer un poco lo mismo. Es decir, bueno, si la Junta de Castilla y León, en este caso, patrimonio quien sea, no considera que estos elementos se deben proteger, aunque algunos tengan 200, 300 años,
por lo menos si hay un ayuntamiento que quiere hacerlo, pues le vamos a dar una normativa municipal ya elaborada que solamente pueda aplicar, ¿no? Directamente. Y aquí facilitar el trabajo, básicamente. Pero aquí una cosa que decía Juanjo que es muy interesante, nos hemos encontrado con algunas personas que cuando hemos dicho vamos a ir a hacer un inventario a su pueblo y nos han dicho no, yo no quiero que salga mi colmenar en el inventario, porque igual me hacen pagar el IBI, ¿sabes? O igual Madre mía. Entonces, claro, estas construcciones se hacían en las huertas, se hacían en el campo, como ha dicho Juanjo, y muchas de ellas pues no están en el catastro, no existen y tienen miedo de bueno, que mañana por el hecho de salir ahí pues vaya alguien y les diga tiene usted un expediente de ruina, tiene que arreglarla o tiene usted que hacer esto, ¿no? Ya, pues perdón. sí, no, pues un poco de ese hilo y una pregunta de Federico que quiere saber qué respuesta hay por parte de los propietarios cuando se les plantean posibles intervenciones en los colmenares. Pues mira, ahí para acabar lo que estaba diciendo, que hila con esto, Sí. en algún otro propietario nos hemos encontrado que coincidió que la hija de un señor mayor es notaria y le dijo a su padre que tenía miedo, ¿no? Por esto dijo, no, papá, este va a ser el primer documento en el que va a constar que esto es tuyo y que lleva construido X tiempo y por lo tanto a partir de ahora vamos a tener un documento donde aparezca que has llegado a un acuerdo con la Fundación Oxígeno para proteger este espacio y ponerlo en valor y esto va a ser a futuro el único documento que va a haber ¿no? Entonces la respuesta que estamos encontrando pues es un poco variopinta. Ahí hemos puesto el vídeo de Terradillos de Sedano donde se han emocionado, han arreglado una propietaria Aurelia, la que aparecía, pero la ha hecho con el resto de los vecinos. Es que en Terradillos, yo también tengo muy buena experiencia con Terradillos de Sedano. Es un pueblo muy pequeño, fíjate, cuando le hicieron el crowdfunding a través de vosotros para el retablo. Efectivamente. Fuimos allí nosotros y nos dijeron que nos quedábamos un poco asombrados porque nosotros no pensamos en absoluto que eso sea así. Dijeron, estamos arreglando el retablo gracias a vosotros. Y nosotros decíamos, sí, no hemos visto el retablo en la vida, ¿no? Y dijeron, porque vinisteis aquí y nos hicisteis ver que el patrimonio que teníamos, apícola, en este caso las hormigueras, se podía valorar. Vinieron 2 o 3 televisiones, le sacaron en 2 o 3 periódicos y dijeron, pues vamos a por la iglesia y vamos a arreglarlo, ¿no? Vamos a empezar lo primero que tenemos con más valor. Claro, en Adrada de Aza, que está en el límite con Segovia, en la Ribera del Duero, pues ahí tenemos a 2 propietarios de 2 hormigueras que el ayuntamiento quiere comprarlas, porque más o menos le dijo que me das 100 euros y te las vendo, ¿no? Entonces nosotros que las puedes comprar por 100 euros, te compras una ruina, pues el ayuntamiento las va a comprar para arreglarlas, ¿no? Porque son realmente, bueno, como esa que vemos en la parte de tu fondo de pantalla, que es de Adobe, esa es muy grande, de Adobe, esta es un poquito más... Esa. Entonces, estamos encontrando una respuesta diversa, pero bueno, de momento... poco a poco. Incluso en algunos lugares... O sea, no hay propietarios a día de hoy porque el abandono rural lo que ha hecho es que se hayan perdido los posibles propietarios y eso pues deja un limbo, ese tipo de construcciones en las cuales pues hay que intentar hablar con las administraciones, en este caso con los ayuntamientos que son los que podrían intervenir en eso. Que ocurre un poco también como en las tenadas, que el suelo es municipal y la tenada, el vuelo era del ganadero mientras utilizase ese espacio, ese aprisco, ese corral. Y si lo deja abandonado ya vuelve otra vez al pueblo. Entonces... Bueno, o sea que está claro que todavía queda muchísimo recorrido, pero que estamos empezando, vamos por un buen camino, por así decirlo. Y una preguntita más rápida que hay de Miguel. Bueno, vamos a contestar más corto. Sí, porque nos quedan un minuto escaso. Dice Miguel que si pregunta si hay depredación de los colmenares por parte de otros animales, como el oso que comentaba Juanjo, o abejas asesinas de otra especie, que antes han salido por ahí esa... No, abejas no son avispas. En este caso, avispa asiática sí que es un problema en la zona norte de nuestra provincia porque es un depredador, o digamos que es un insecto que ahora mismo no tiene depredadores, que ha llegado de Asia y pues bueno, pues se ha extendido en esas zonas del norte de la península y está acabando con muchas colmenas. Pero bueno, luego hay otro tipo de depredadores que siempre han existido en nuestros pueblos. Entonces... es algo que, digamos, los lugareños siempre han tenido en cuenta para preservar sus colmenas. Por eso una de las cuestiones también es que estaban en las viviendas y que no había miedo a ellas, porque de esa manera sabían que preservaban esa miel para la familia, para el consumo familiar normalmente,
porque claro, hemos visto colmenares muy grandes que eran ya para un uso, digamos, más industrial. Comunitario. Eso. O como nos cuenta aquí que en la zona de la Ribera del Duero hay colmenares de multipropiedad, y es verdad, hemos encontrado en Pineda de Trasmonte, hemos encontrado colmenares comunales. Entonces era otro tipo de modelo de construcción, pero normalmente en muchos de estos lugares tenían la familia 3 o 4 colmenas con los cuales se suministraba de miel y de cera para hacer las velas. Pues nada, Juanjo, Roberto, yo espero que este proyecto siga adelante. La verdad es que desde la Asociación Hispana Nostra creemos que son esas iniciativas que hacen que nos demos cuenta de lo que tenemos, de la riqueza patrimonial que tenemos en nuestro territorio. No solo patrimonio construido, es patrimonio etnológico, es patrimonio cultural, es patrimonio etnográfico, es de todo tipo. Es algo indivisible, como comentabais al principio. Y quería comentaros que no sé si sabíais que hace relativamente poco presentamos un aceite que está hecho junto con el Ayuntamiento de Bedmar y la cooperativa de Magnasur, Bedmar está en Jaén, que lleva un sello de Hispania Nostra que lo que hace es que quien compre ese aceite se va a dedicar 1 euro para recuperar los bienes que están en la lista roja en esta localidad de Bedmar, en Jaén. Y se me ocurre que este tipo de iniciativas, que os invito, por supuesto, que si queréis tomar buen aceite, que lo compréis y además estáis así ayudando al patrimonio, ¿por qué no llevarlo también con la miel? Es una cosa que se me ocurre, lo dejo así en el aire. Lo podemos hablar más adelante si queréis, porque, oye, el patrimonio que se come también nos gusta. También. Sí, de hecho, la miel del cortín que nuestro amigo Alberto hace con ese cortín que ha recuperado en Ibias, en Asturias, son 200 botes que única y exclusivamente se utilizan para sus beneficios, bueno, todo para recuperación de otro cortín, ¿no? Y esto pues es la idea también aquí. Es una cadena. Pues nada, perdona, sí. Invitar a todo el que quiera escribirnos al correo electrónico que tenemos, visitar la página web, por supuesto, pero tenemos el correo electrónico abejas@fundacionoxigeno.org y que nos puedan suministrar esa información que nos pueda llevar a conocer nuevos colmenares. abejas@fundacionoxigeno.org. Lo estoy escribiendo en el chat por si alguien quiere cogerlo. Antes de que cerremos por hoy, no sino antes deciros que no sé si habéis visto en el chat, que muchísimas gracias, que enhorabuena por el proyecto, que se han emocionado, que parece muy interesante y que yo creo que algún loco va a salir de aquí. Bueno, seguro que sí. Mil gracias a todas las personas que estáis ahí detrás, no solo de Hispania Nostra, sino a todas las personas emocionadas por nuestro patrimonio natural y cultural, que seguro que le damos un giro a todo esto y las generaciones futuras lo disfrutarán de otra manera y le encontraremos un uso viable del siglo XXI. Muchas gracias. Perfecto. Pues un saludo a los dos y un saludo a todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.